Culturval Radio presenta El ejército inexistente. Ryan Little. Bienvenidos queridos amigos a un capítulo más del Ejército Inexistente. El día de hoy continuamos con nuestro tema de la distopía filosófica, 5 visiones del futuro que hemos preparado para darle continuidad a nuestro tema anterior. Ok, el mundo tal vez no necesita filosofía, tal vez la filosofía ya está intrínseca en esta era, pero ¿para dónde vamos? Para resolver esta pregunta y debatir al respecto se encuentran conmigo el señor L.F. Vargas. Hola, buenos días público del Ejército Inexistente. ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que muy bien. Como dice Asdrúbal, en esta ocasión venimos a hablar acerca de los mundos en filosofía y 5 posibles visiones de nuestro posible futuro si continuamos esa tendencia, ¿no? Claro que sí, también se encuentra el caballero Toby Murdoch. Iremos desde la utopía hasta la distopía en esta búsqueda, y también daremos un paseo al confín del espacio y veremos en qué podría resultar nuestro futuro. Y también se encuentra el experto en futuros distópicos, Emanuel Leiva. Así es, pues ahora vamos a hablar acerca de, como lo decía en la segunda parte, poniendo como ejemplo algunas de las cintas cinematográficas más características de este periodo. Claro que sí. La primera forma de enfrentarnos a estos futuros utópico-distópicos es volver a nuestra infancia. Recordar cuando éramos pequeños, prendíamos el canal 5 y de repente salían unos personajes en unas burbujas de cristal que volaban con musiquita chillante. ¿Los recuerdan? ¿Los supersónicos? Ahora que ya estamos un poco más grandes, empezamos a preguntarnos qué tan verosímil es la sociedad de los supersónicos. Por si alguien es muy joven y no los recuerda o ya está viendo nebuloso cómo eran los supersónicos en su pasado, les recuerdo, la serie de los supersónicos hablaba de este señor supersónico que trabajaba apretando un botón todo el día en una fábrica de engranes. Tenía una esposa que se la pasaba rodeada de artefactos electrodomésticos que le ayudaban con la tarea del hogar. Tenía una robotina y tenía un hijo que usaba máquinas para estudiar. Y una hija que estaba atrapada en las nuevas tendencias y las nuevas modas. Los supersónicos son del año 1960. Sin embargo, aunque ellos estaban en un hipotético año 2002 y aún no tenemos carros voladores, ni robots sirvientes, ni podemos ir a Júpiter a desayunar y volver pronto, creo que sí estamos en la era de los supersónicos. Pensémoslo así. En realidad, la clase media vive apretando botones todo el día. Eso es lo que hemos terminado haciendo, no un único botón, pero sí trabajando apretando botones. El internet y la forma en la que tenemos la educación ahora es muy parecida a la educación que llevaba Cometín. A diferencia, claro está, de que en realidad pues no estamos siendo ni más productivos, ni más generosos, ni más inteligentes como en los supersónicos. ¿Qué encontramos en los supersónicos? Bueno, encontramos ciertamente como seres humanos
ellos ya no buscan superarse en una forma doctrinal. Ellos simplemente siguen viviendo el número redondo, completo y terminado en el que viven, pero ya no tienen una visión a futuro. Ya no piensan lograr nada como seres humanos, ya no piensan transformar su vida en ningún sentido. Para ellos la historia terminó. Para ellos ya no hay un momento posterior al que puedan decir que están llegando, o incluso podríamos decir que el momento anterior a ellos también es terminado. Ellos ya no vienen de ninguna sociedad, son la sociedad concluida. Por eso ya no necesitan filosofía, ya no necesitan una moral, ya no necesitan nada, porque ya están terminados. Pero desgraciadamente el mundo verosímil, por así decirlo, el mundo más adulto, más próximo a la realidad, nos muestra un futuro que no puede ser el de los supersónicos. El futuro más probable, de hecho, el futuro más verosímil sería un futuro similar al de Dredd o al de Mad Max. A este futuro le podemos llamar la desmodernidad occidental. No sé si ustedes hayan llegado a ver Dredd. Es una película, pues de hecho son 2 películas. ¿Qué te parece si nos vas hablando de eso, Emma? Realmente donde se ve un poco más de este tipo apocalíptico en esta serie de Dredd, me parece que es en la edición que sacaron en el 2012. Ya muestran una Seattle totalmente destruida. En los edificios viven muchísimas personas por la sobrepoblación. No hay ningún control que la policía o algún ejército tenga todo como controlado. Todos están por su cuenta realmente. Y nos lleva a esto, al personaje Dredd, que realmente su misión es que no cambiar radicalmente este futuro, pero sí poder hacer algo para llegar a donde radica todo este problema. Vamos, que en este caso son pues los vicios, las personas, mafias, organizaciones. Claro, en algún momento de Dredd, bueno, lo primero más apantallante de Dredd son los edificios. Unos edificios enormes que cinematográficamente son espectaculares, pero cualquiera que haya ido a la Ciudad de México sabrá que en realidad existen edificios así de grandes, a lo mejor no así de altos, pero sí que concentran ciudades enteras dentro de un solo edificio, atendiéndonos a que para que una ciudad sea reconocida como tal debe tener más de 20,000 habitantes. Y sí ocurre. Además vemos que en Dredd no hay escuelas, están en un mundo terminado, pero es un mundo terminado caótico, en el que todo ¿cómo se dice a nivel económico? El excedente de trabajo, el excedente poblacional va enfocado pues a alimentar la contracultura occidental, la vida de las pandillas, la vida del individualismo. Incluso por ahí hay una figura muy interesante que es la pandilla o el líder de la pandilla, que digamos en lugar de acelerarnos en la historia o de estar en un momento posterior, pareciera que estamos regresando a una edad feudal tecnológica. Podríamos llamarlo así, el feudalismo tecnológico. ¿Algo más que quisieras agregar de Dredd? Pues como tú lo puntuabas, la ciudad se ve algo relativa a la Ciudad de México, como le estás diciendo, la modernidad actual, pero si te das cuenta es una ciudad que parece que siempre está en el crepúsculo, o sea, no sabes si es día o noche, realmente está como en ese interludio que me imagino que de eso trata la decadencia, precisamente, sí. El cambio. Hay algo muy interesante atendiendo a Dredd, que es la alimentación. Para prepararnos para este programa los invité a ver un video que se llama el experimento del universo 25, y habla de un científico que puso a ratones a convivir sin límite de alimento y sin límite de cuidado, digamos de depredadores o así.
y los aisló para ver cómo se reproducían en sociedad. Al parecer, a lo que este científico quería llegar es que una vez que el alimento es ilimitado, digamos una vez que superamos la civilización agraria, entonces el esfuerzo, la pasión, por así decirlo, las energías de los individuos van a ir tornándose cada vez más en la decadencia. Y en Dredd pasa esto. En Dredd no estamos seguros de cómo ocurre la alimentación, porque no nos explican si viene de granjas, si viene de ganaderos, si viene de alguna otra fuente, pero lo que sí sabemos es que nadie se dedica a conseguir alimentos. Dicho de otra forma, estamos en una sociedad post-agraria y todos podrían estarse dedicando a reflexionar, a hacer filosofía, a hacer otro tipo de cosas, pero en lugar de eso, pues están explotando estos lados oscuros de la humanidad. Pero, aún así, Dredd no es lo más posapocalíptico que ocurra, ¿no? Hay algo todavía más fuerte que es Mad Max. Es lo mismo que Dredd, pero sin la comida, podríamos decirlo. Sí, bueno, pues en sí la primicia de Mad Max nos cuenta el mundo en decadencia, en un desierto interminable, lleno de escasez de petróleo, gasolina y en sí todos los recursos. Esto desencadenó una guerra que hace que el mundo quede totalmente devastado. Sí, la pelea por los recursos. Volviendo a esto de que es la sociedad post-agraria, muchas veces pensamos que los recursos como tales son el dinero, ¿no? Los valores, pero no. Los valores son representaciones de recursos materiales como es la comida, el agua, el petróleo. Y en Mad Max vemos una visión del no mercado, además, el no mercado por los no recursos, y es ahora ya no una medievalidad cultural, sino, pues, ¿qué podríamos decir? Un neolítico, algo por el estilo, volver como a la era de las cavernas, de hecho. Y suena muy verosímil. Siempre que hablamos de comunidades que llegan a aislarse en algunos puntos, por catástrofes, por incendios, incluso hasta por problemas económicos, vemos que sí, la sociedad llega a degradarse incluso hasta el nivel de las cavernas en muy poco tiempo, y es algo que propone Mad Max. Si no han visto las películas, lo doloroso o lo más doloroso de Mad Max es que él vivió en este mundo, o él vivió en el mundo civilizado, en el mundo... Sí, ese es otro punto que hay que tocar, porque antes de todo este apocalipsis, en la primera película, pues él realmente era un policía, padre de familia y totalmente normal, en una Australia que es como decirlo, o sea, viviendo en la normalidad. Todavía tenían ciudades, recursos, instituciones, todo ese tipo de cosas, pero pasó esta típica guerra entre naciones por esa misma riqueza y acabó devastando todo. Sí, y aparte, como dices, era un policía. Él tiende a tener una moral que funciona para un mundo que ya no existe. Uh-huh. Y eso pues lo tiene... Y es por eso que ayuda a los miembros de la resistencia que aparecen en la segunda película, porque ven en ellos a su familia, o sea, ve que hay niños, recuerda que tuvo un hijo y una esposa, y es por eso que, o sea, como que lo convencen de ayudarlos a transportar la pipa de gasolina. De hecho, también hay una parte que me gusta mucho de Mad Max, me parece que es la 3, en la que ya están en el desierto de Australia y son puros niños. Sí, exactamente. Se llama Más allá de la cúpula del trueno. A huevo. Disculpen el francés. Hay esa película me gusta porque los niños ya tienen mitificado nuestra era, la era industrial. Una ciudad perfecta, que es lo que buscaban. Ajá, y de alguna manera nos pone conscientes de lo que tenemos como civilización. De decir, hey, todos los días te levantas y tienes una casa de ladrillos. Claro, comida. Que para otra persona podría ser
pues no sé, algo de un cuento de hadas, podríamos decirlo, como era para ellos. Incluso las escopetas las tenían como artefactos mágicos. Y creo que esta forma de Mad Max, este futuro, no entraría como un futuro sin filosofía. Al contrario, creo que por lo menos esta de Más allá de la cúpula, del trueno, sería un perfecto ejemplo de cómo la filosofía puede mantenerse, porque siempre va a ser útil. Sí, claro, y también bueno, al final el desenlace es que estos chicos pues tenían la creencia, ¿no?, de que existía un mejor lugar, y pues Mad Max les dice que ese lugar no existe. Él conoce todos los alrededores por ahí y les asegura que no hay, que casi pueden ser de las pocas personas que continúan vivas, porque hubo una erradicación total de la civilización. Sí, pues estamos transmitiendo en vivo, queridos podcasters, aunque si estamos en vivo ya son radioescuchas, de hecho. Recuerden que estamos regalando 5 pulseras para el Zombie Run 5K. Y pues lo único que tienen que hacer para ganárselas es comentar, responder una pregunta muy sencillita que va a aparecer al final de los programas de Culturval Radio. La responden y pueden ganarse una perfecta entrada, una entrada completamente gratis para participar en el Zombie Run 5K, aparte de todos los souvenirs que vienen con esta pulsera, los cuales son un termo, una playera y el acceso al after party. Y pues vamos a unos rápidos comerciales de los patrocinadores de Culturval Radio y nosotros seguimos aquí en este capítulo de El Ejército Inexistente. Si están viéndonos en Facebook, pueden mandar comentarios y los leeremos con gusto al aire. Y volvemos en unos cuantos segundos. Ya estamos de vuelta con El Ejército Inexistente. ¿Cómo te quería vivir? ¿En Coto del Campestre? Si quieres construir como tú quieras, con hasta 200 metros de terreno, con la mejor vista desde el oriente de la ciudad y cerca de las mejores escuelas, lugares de entretenimiento exclusivos, a tan solo unos metros de la zona con más plusvalía y con mejor vista de la ciudad de Morelia, no te pierdas la oportunidad de invertir en Coto del Campestre. Para mayores informes, llama o comunícate por WhatsApp al 44 31 11 88 99. Últimos terrenos con escrituración inmediata. Coto del Campestre, patrocinador oficial de Culturval Radio. Como muchos, sigue caminando de regreso a donde viene. Hace frío. Ya están llegando las noches largas. Los hijos regresan al pueblo, preguntando por sus padres, o por sus memorias cuando ellos no están, o por los que sí están. Ya llegaron los tiempos. Ya se vienen las noches largas. Son fechas de preguntarnos quiénes somos, qué le debemos a la tierra donde nacimos. Basado en la obra del novelista mexicano que nos escribió a todos. Culturval es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional.
Atención, atención. Este es un mensaje de alerta para la población. La ciudad de Morelia se encuentra bajo ataque zombie. Tienen pocos días para llegar a la zona segura. Atención. Vete. Yo me quedaré aquí para detenerlos. Tendrás suficiente tiempo para llegar a la zona segura. De nada sirve sobrevivir sin ti. Podemos escapar. Juntos. No. Son demasiado rápidos. Muy rápidos. La zona segura está a 5 kilómetros y la camioneta ya no responde. Pues corramos. Corramos. Salgamos de las ciudades bajo ataque. Nuestra misión es sobrevivir. 15 de julio, Morelia, Michoacán, Plaza Morelos. 5 kilómetros, 20 obstáculos, 5 vidas, más de 100 zombies. Una misión, sobrevivir. Señor, ¿sabe dónde está la zona segura? No hay ninguna zona segura. Pero nos dijeron que era por aquí. ¿Señor? ¡Señor! Para mayores informes, entra a www.culturbal.com/ZombieRun 5K. Zombie Run 5K, Zombie World Morelia. Disfrázate Morelia Desfile. Culturbal.com te invitan. Culturbal es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional. Claro que sí, queridos amigos, estamos de vuelta con un capítulo más del Ejército Inexistente. Le quiero mandar saludos a Alberto Esteves, a Lenin Santiago, a Jorge Martínez, a Dosac Moreno y a Armando Osorio Jiménez, que son nuestros escuchas en vivo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook o a través de culturbal.com. Y pues nosotros con todo gusto estaremos aquí comunicando sus mensajes. Seguimos hablando de los futuros utópicos y distópicos y cómo la filosofía puede ahondar o cambiar nuestros futuros. Estábamos hablando de Mad Max y vamos a hablar de otro mundo muy similar a Mad Max, que es... Bueno, en la película de Mundo de Agua nos aborda un futuro de post el calentamiento global en el que el mundo se inunda. Y aquí la trama de esta película es que la gente está desesperada por encontrar tierra a tal grado que se convierte en moneda de cambio. Pues aquí nuestro héroe y sus habilidades, se podría decir, y sus habilidades, consigue tierra del fondo. Pero también van a buscar pues este paraíso que tiene tierra firme. Claro. Es muy interesante cómo las monedas fungen una forma particular en todos estos mundos distópicos, ¿no? Por ejemplo, dices tú la tierra del mundo acuático. Me acuerdo de los créditos de Dredd, que son créditos. Y hay otra tierra, un futuro, bueno, pero es que ese es muy poco verosímil, el de In Time, el del precio del mañana, en el que la moneda es el tiempo. Pero por ejemplo, en Mad Max, ¿qué era la moneda en Mad Max? En Mad Max realmente era todo lo que fuera considerado útil, como por ejemplo gasolinas, vehículos, armas. Regresaban al tiempo del trueque, en pocas palabras. Así es. Y los supersónicos, ¿qué tenían? Ya dinero físico, ¿no? Eran como cosmodólares, algo así se llamaba, ¿no? De hecho, los supersónicos vivían en una época tan se podría decir utópica, que ya no era necesario el dinero. Ya conseguían las cosas pues, prácticamente apretando un botón. De facto. Exactamente. Eso sí es comunismo. Eso sí es comunismo. Y haciendo pues se podría decir que palanca, regresando al tema de los supersónicos, yo vengo a presentarles las utopías, si se pueden así llamar, de los posibles futuros.
entrando más a fondo en el futuro en el que las máquinas nos sirven, siguiendo las leyes de la robótica que así menciona Isaac Asimov en sus novelas, pues entramos más a fondo a otros futuros. Digamos, los futuros en el que las cosas sí salen bien, en el que no nos agarramos a guerras, en el que no nos superpoblamos, en el que no empezamos a comernos unos a otros, pero no porque sean mejores futuros, o vamos a llamarle así, preferibles futuros, son del todo buenos o del todo adolescentes de filosofía, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, acabas de tocar un tema que me gustaría que abordaras más desde el principio, que son las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Bueno, se supone que las leyes de la robótica de Isaac Asimov dicen que son en especial 3, que marcan que los robots deben servir a los humanos, los robots no pueden dañar a los humanos, y los robots no pueden atentar contra otros robots a menos que estos falten a las otras 2 leyes anteriores. Y pues en sí esto es la trama o el precursor de máquinas inteligentes, Claro, por ejemplo, que piensan y que adquieren sus propias filosofías. Por ejemplo, está el hombre bicentenario, que es el robot que se convierte en hombre porque se permite morir. Y ese es un plus ultra del tope civilizatorio, en el que los seres humanos ya son hermafroditos, ya se autorreproducen conscientemente al decir ya me quiero reproducir, y viven en un planeta llamado Solaria, que siempre tiene la misma cantidad de habitantes, y per se cada habitante siempre tiene la misma cantidad de tierra, y él es completamente libre de usar esa tierra como él mejor le parezca. Además, sus capacidades tecnológicas les permiten absorber toda la luz del sol, por eso se llama Solaria. Entonces tienen demasiada tierra, energía ilimitada y por supuesto robots que les ayudan a hacer todo lo que ellos quieran. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se convierten en seres humanos aislados, completamente aislados, que no quieren ni siquiera tener cosas que ver con otros seres humanos. Ahí llegamos a una filosofía, ¿cómo podríamos llamarlo? Súper egocéntrica. Así es. Súper maximizada y pareciera que también nos estamos orillando lentamente a hacer un protosolaria, un mundo en el que simplemente nos estamos rodeando de espacio suficiente, de robots o de máquinas suficientes para mantenernos alejados. Ese se puede llamar es el mundo de la singularidad o el vasto mundo de Isaac Asimov. No sé si alguien quiera comentar algo más de estos 4 mundos que ya hemos hablado. Falta otro que es el más bonito, la modernidad civilizatoria en la que todo de verdad, todo sale bien, y entonces los problemas ya no vienen de la Tierra sino del espacio. Pero antes de ahondar a este tema que es mucho más amplio, no sé si quieran comentar algo más de los supersónicos, de Mad Max, de Dredd, y de qué otro, de mundo acuático también hablamos de... Pues de los supersónicos, se ve que en esta historia la gente ha alcanzado algunos ideales, por decirlo así, ¿no? Pero también se deja entrever que, por ejemplo, ahora lo más importante es que las supercorporaciones existan, y en realidad se ve muy desvirtuado el quehacer individual de las personas, ¿no? Por ejemplo, Supersónico se la pasa siempre en el trabajo, y es algo muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Como podemos ver, es todo ese tipo de historias o las premisas filosóficas que se presentan son una especie de réplica de lo que vivimos ahora, ¿no? En el que tú vas al trabajo, te la pasas ahí, como dices tú, ahora presionas botones al igual que Supersónico, y tu vida se va en ello. Disfrutas poco a tu familia, los pocos momentos en los que puedes convivir con ellos se ven opacados por distintas circunstancias que enajenan tu existir como tal y te van mermando como ser humano, ¿no? Cada vez eres más una máquina, y cada vez menos una persona que siente, etcétera, ¿no? En el caso
de Mad Max, pues se ve ahora una especie de regresión hacia el animalismo, ¿no? Ese instinto salvaje de perseguir al prójimo para despojarlo de lo que tiene para sobrevivir, también es un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Si seguimos por este camino. Y en el caso de de las demás se ve una premisa muy similar, ¿no? Realmente sí te evoca a reflexionar el cómo estamos haciendo las cosas nosotros como civilización, y sobre todo lo que ya hemos comentado en otros programas, ¿no? La desvalorización de lo humanístico, ¿no? De aquello que nos ha hecho lo que somos, de aquello que nos identifica como una especie creativa que piensa, que siente, que hace, que vive. Claro que sí. Aprovecho para mandar saludos. Alberto Esteves nos dice que efectivamente es la gasolina o el petróleo la moneda de Mad Max. Y también está Mario Bacoso Díaz. Un saludo hasta allá, hasta Ecatepec, Estado de México. ¿Cuándo vienes para montarte una galería aquí en Culturbal? O aquí en el IJUM, en la Avenida Periodismo Sin Número de Morelia, Michoacán. Saludotes hasta allá. Pues bueno, sí, efectivamente, pareciera que todos son el mismo mundo y nada más estamos hablando de diferentes magnitudes, ¿no? Podemos decir que lo más próximo al orden, a la civilización y al mundo que conocemos, entre comillas, lo podemos llamar modernidad, y, según Vicente Leñero, todo lo que sería opuesto a la modernidad sería una desmodernidad. Ya no son problemas naturales, sino problemas causados. Y ahora vamos al último y más extenso de estos mundos desmodernos, que es el maravilloso mundo de la carrera espacial. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos, ahora sí, todo en orden en la Tierra, y ahora lo que sigue es el espacio? Tenemos una película que es un gran exponente de esto, es 2001 Odisea del Espacio, que prácticamente lo que dice es que si nos entregamos al orden, si nos entregamos o si ponemos primero el orden sobre nuestra humanidad, lo que vamos a empezar a tener va a ser orden absurdo, orden antihumano, en el que lo que reine sean nuestras acciones y no nuestra humanidad. Por si no han visto la película, de lo que hablo es de que hay una nave espacial que está dirigida por una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial está programada para aprovechar los recursos de la nave de la mejor forma. Y lo que hace es que empieza a utilizar a los miembros de la tripulación efectivamente como recursos, y cuando ya no les ve utilidad los mata. Y efectivamente optimiza mucho esa utilidad. Pero ya estamos encontrándonos a futuros filosóficos diferentes. Ya no es la perseverancia del ser humano en su mundo, ya es ahora sí la conquista. El imperialismo aplicado a la humanidad, el imperialismo aplicado al espíritu humano. Algo que de repente parecía malo en el pasado, cambia la perspectiva. Estamos de acuerdo, no es lo mismo conquistar un país extranjero que conquistar un planeta extranjero. Exactamente. Y así como lo dices, aquí también se puede hacer hincapié con las leyes de Asimov, ya que siguiendo esas mismas leyes, el razonamiento de la nave decide que para proteger a los humanos hay que eliminarlos. Y pues no sé, entramos otra vez a la distopía. Ya es como un círculo sin fin. Algo que se me hace muy interesante que nombraste ahorita es que dices que en la película Odisea en el Espacio la nave utiliza a los humanos como materia o como ¿cómo decirlo? Recursos o herramientas, más bien dicho. Y es algo que actualmente se podría invertir, si te das cuenta. Utilizamos las computadoras, los celulares para todo. Cuando no te sirve algo, simplemente lo desechas y listo. O sea, también, claro, imagínate el cambio drástico de perspectiva que eso podría ocurrir. Fíjense que cómo no se nos ocurrió abordarlo previo al programa, pero otra película que tiene mucho de filosofía post-apocalíptica es Evangelion.
Y en Evangelion hay algo muy importante que es el proyecto de instrumentalización humana. Que de eso se trata, de convertir un ser humano en un instrumento. Y no sé ustedes, queridos podcasters, pero yo creo que cuando hay perfiles de Facebook que están siendo símbolos de una persona, o sea que están siendo equivalentes a un amigo, a un conocido, y de repente te agregan y de repente lo haces una invitación a un evento o algo y no te parece y lo eliminas, es una forma muy tenue, muy diluida de hacer instrumentalización humana, de reducir una persona, una potencial amistad, una potencial asociación, un potencial enemigo, si quieres, ¿no? Es más valioso tener un enemigo que un objeto. Esto se convierte en eso, ¿no? En instrumentalizarlo, en reducirlo a una cosa. Alberto Esteves, ya hablamos de Ghost in the Shell, pero no en este programa. Hablamos en Ghost in the Shell en De la Cámara a tus oídos. Está muy bien ese capítulo, te recomendamos escucharlo. Y pues qué más, ya estamos en la recta final. Me gustaría hacer algún comentario. ¿Alguien? ¿No? Pues, bueno, en mi caso no importa qué tan avanzada sea la civilización, qué tan lejos lleguemos tecnológica o se podría decir industrialmente. El ser humano siempre va a llevar a conflicto. Así es la naturaleza humana, somos animales de conflicto y siempre nos impulsa a querer sobrevivir o sobre salir de los demás aún pisoteándolos. Fíjense, y es muy curioso como lo comentas, ¿no? El ego humano en esta época está cada vez más hinchado y se ve superior a todo ámbito natural, ¿no? Incluso se ve superior a sí mismo, ¿no? Por decirlo de un modo, en este tipo de películas vemos cómo, por ejemplo, las industrias pisotean los valores humanos, ¿no? Cómo las industrias van creando máquinas, van creando sociedades, van creando ciudades, filosofías, ideologías, políticas que cada vez van oprimiendo más a su propio pueblo, ¿no? Entonces incluso los gobernantes se hacen negligentes y dejan que este tipo de cosas sucedan reiteradamente hasta llegar a un punto de crisis en donde la civilización que ellos pretenden construir utópica según su visión se convierte en una distopía enfermiza, ¿no? Al punto de llegar a como vemos en Mad Max o como también se puede ver en las películas como Alien, en donde está intentando hacerse una colonización masiva para llevar su industria a otros planetas, ¿no? Por ejemplo, en Alien se habla mucho de la compañía Weyland-Yutani, que es la que se encarga de hacer este tipo de expediciones y que en lugar de traer beneficios trae enemigos a la raza humana, ¿no? Como vienen siendo los xenomorfos. Incluso ellos mismos crean el monstruo que crea a los xenomorfos, ¿no? Como se ven en las películas más recientes, que es Prometeo y Alien Covenant. Se ve como ellos mismos crean a su némesis, ¿no? Crean a quien intenta destruirlos porque ve la arrogancia del ser humano, ¿no? Y también él mismo se vuelve arrogante, o sea, es la misma creación, ¿no? Este sintético llamado David empieza a replicar las premisas imperialistas, entonces él también se convierte en la némesis humana artificial, ¿no? O sea, vemos que el conflicto alcanza incluso a las propias máquinas de creación humana, ¿no? Incluso son tan arrogantes que destruyen a los creadores en la cinta, obviamente. Esta raza que creó a los humanos en un tiempo y que David, una creación humana, al final va y los extingue, ¿no? Al menos eso aparenta en la cinta. Entonces vemos que eso está reflejado mucho en la sociedad actual, en donde estamos súper depredando al propio planeta y a nuestra propia especie, ¿no? Donde los utilizamos como si fueran herramientas de trabajo o herramientas de cultivo y donde no nos importa si unos pocos mueren, porque al final de cuentas nacerán muchísimos más. Sí, estamos viendo que la filosofía o el espíritu humano, entender el espíritu humano en cualquiera de los futuros va a seguir siendo necesario, y eso pues es muy digno de irlo considerando. Me gustaría también comentar otra cosa acerca de lo que son los futuros y las economías. El darnos de comer, el tener un orden, todas esas cosas, si se fijan bien, es lo que se plantea en cada futuro distópico, solamente una economía diferente.
cómo o qué problemas nos va a traer cada tipo de economía. Y pues bueno, también otra cosa que se me hace importante decir en este momento es que sobre todo los que nacimos después de 1990 tendemos a sufrir un poquito más ese ego porque ya nos sentimos diferentes, nos sentimos posmilenaristas, nos sentimos de otra época, de una época industrializada, de una época conectada, de una época cibernética, de una época controlada. Y aunque todo eso sea verosímil y real, no existe ninguna evidencia verídica que diga que somos seres humanos diferentes. Eso es solamente una impresión subjetiva que tenemos para exigirnos más, para exigirnos crear una sociedad más productiva, una sociedad más consumista, una sociedad pues más aislada, pero en realidad no existe ningún otro motivo más que ese posicionamiento filosófico llamado milenarismo, que para hacernos sentir diferentes, no tendríamos por qué. Entonces, eso también nos hace vivir como en una inconsciencia de que debemos fabricar una utopía o fabricar una distopía forzosamente. No sé si han notado que en los últimos años los gobernantes insisten más en acercarse a este tipo de temas tecnológicos, a este tipo de temas futuristas, a este tipo de temas de vislumbración hacia el futuro, cuando al parecer pues no estamos tan alejados del pasado todavía. Pues exactamente, pues yo veo la tendencia hacia, no sé, un crecimiento industrial un poco egoísta, ¿no? Porque estamos hablando de que nuestra sociedad ahora está un poco más desvirtuada con respecto a otros años, ¿no? Si bien se ha visto desde la revolución industrial que la premisa es el mejoramiento técnico, tecnológico, científico, en otros tiempos también se llevó de la mano con el humanístico, pero ahora está cada vez más desvirtuado, cada vez hay más opresión, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces es algo lamentable. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hacer ya el cierre. Bueno, pues el cierre. Antes de terminar, yo les diría, bueno, en mi opinión, creo que esto apenas es como un raspón a la superficie. Y denos su opinión, nuestros queridos podcasters, díganos, creo que esto es como tema para más programas. Claro que sí, y se hará una serie de programas que abordarán esta temática. Pero también su opinión es importante, así que retroaliméntenos. Sí, pueden publicar en el muro de Culturbal cuál de los temas que abordamos hoy les gustaría para que empezáramos el próximo programa y lo abordaremos más específicamente. Claro que sí. Y recuerden visitar el foro en la zona miembros, también pueden dejarnos ahí su opinión y pues obviamente en los teléfonos de contacto, ¿no? O en el formulario de contacto de culturbal.com. O también pueden venir a visitarnos a Avenida Periodismo sin número, es el IJUM, el Instituto de la Juventud Moreliana. Aquí los recibiremos con mucho gusto y además pues hay otras actividades culturales, científicas y educativas que hacer aquí en el instituto. ¿Qué más? Pues pongan atención a la demás programación. Tenemos un programa de cine que se llama De la Cámara a tus oídos. Tenemos un programa de literatura que se llama Hora de Literatura. También estamos programando una serie radiofónica, estén muy atentos a la misma. ¿Qué otro programa tenemos? Hora de Literatura. También hablamos de cápsulas literarias. El manual de cultura hacker, por supuesto, donde aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en unos hackers culturales y devolverle la cultura al sistema. Y pues por supuesto El Ejército Inexistente, que es el programa que estamos escuchando en este momento. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez Carrillo, titular de este programa, y me acompañaron LF Vargas en locución, voz y controles, Toby Murdoch Vallejo, Emanuel Leiva, y como encargado de cabina el señor Don Oliverio, mejor conocido en los mundos de la radiofonía como DJ Jin Yang. Esto fue El Ejército Inexistente. Culturbal es una plataforma de difusión cultural para los artistas locales y público en general de Morelia y todo el territorio nacional. I don't wanna see